Bienvenidos. En este caso vamos a hacer un tutorial explicando lo que es la distancia entre dos puntos o cómo se mide la distancia entre dos puntos en diédrico, o lo que es lo mismo, cómo se mide la verdadera magnitud de un segmento. Como podemos ver aquí en los croquis, he dibujado ya casi todas las posibilidades. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, el caso más sencillo, que sería un segmento que esté situado en el plano horizontal. Entonces vemos que las proyecciones verticales de los puntos A y B estarían sobre la línea de tierra, y en la proyección horizontal ya veríamos directamente la verdadera magnitud del segmento porque está en un plano paralelo, están en la misma cota, están situados los dos en un plano, en este caso el mismo plano horizontal. Sería lo mismo, como vemos aquí en el ejemplo de diédrico de abajo, si este segmento estuviera más alto, no estuviera sobre el plano horizontal, sino tuviera una cota. Es decir, esto es una recta horizontal, es una recta paralela al suelo, paralela al plano horizontal de referencia, con lo cual ya directamente vemos la verdadera magnitud en su proyección horizontal. ¿Por qué pasa eso? Porque sabemos que el sistema diédrico es un sistema en el que los rayos de proyección son paralelos y perpendiculares a los planos de proyección. Vemos en verdadera magnitud las rectas que están perpendiculares a los rayos de proyección, es decir, paralelas a los planos de proyección, por decirlo de otra manera. Lo mismo pasa aquí. Esta es una recta frontal, que es el caso, digamos, complementario. Esta recta frontal, como está situada en un plano paralelo al plano vertical, es decir, los dos puntos extremos del segmento están situados a la misma distancia, es decir, tienen el mismo alejamiento con respecto al plano vertical, con lo cual en diédrico vemos la verdadera magnitud en este caso sobre el plano vertical. Pasamos ya a un caso más general en el que vemos una recta situada en posición oblicua. En este caso no es paralela la recta al plano de proyección horizontal ni al plano de proyección vertical, con lo cual una de las opciones que hay es cambiar nosotros de punto de vista, giramos nosotros, y eso lo hacemos mediante un cambio de plano. Este cambio de plano que está aquí representado. Entonces es lo mismo de antes. Si cambiamos el plano vertical que teníamos antes o este cambio de plano que acabamos de hacer, ya tenemos la recta frontal, que es el mismo caso de antes. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos ese triángulo de aquí, que es un triángulo rectángulo, ya que las líneas de proyección son perpendiculares al plano horizontal. Este cateto de aquí es paralelo al suelo, es una recta horizontal, con lo cual este triángulo es un triángulo rectángulo. Aquí tendríamos en este cateto lo que mide la proyección, es decir, la distancia que hay entre A1 y B1, y este cateto de aquí sería lo que está más alto B que A, es decir, la distancia aquí, la veríamos en alzado. Lo que está más alto. Ese triángulo directamente podemos representarlo en diédrico, es decir, sobre la proyección horizontal que ya tenemos, hemos dicho antes que era uno de los catetos, y el otro cateto era la diferencia de cota, es decir, lo que está más alto uno que otro, la representamos aquí en perpendicular, y la hipotenusa es la verdadera magnitud del segmento que estábamos buscando, es decir, la distancia que hay entre A y B. Lo que estamos haciendo, ya estamos simplificando realmente lo que es cambio de plano, y hago todo esto, en realidad tendría que hacer hago el cambio de plano sobre la propia proyección horizontal de la recta, marco la altura perpendicular de A, y marco la altura aquí de B. Aquí tendríamos, desde aquí hasta aquí, tendríamos el triángulo de antes, solo que hemos tenido que añadirle esta altura simplemente pues para tener un cambio de plano completo. Si solo nos piden la distancia, es decir, la verdadera magnitud, lo simplificamos eliminando estas dos partes y representando solo el triángulo rectángulo, que es lo de. Pero se puede ver que el resultado es exactamente el mismo si solo nos piden la verdadera magnitud. Como hemos visto, cuando la recta no está en una posición óptima, no está en posición frontal ni horizontal, está oblicua, la manera que hemos visto ahora, el primer ejemplo era cambiar nosotros de punto de vista mediante un cambio de plano. Hay otra forma que es girar la recta hasta convertirla, hasta ponerla en la posición más favorable, es decir, convertirla, por ejemplo, en una recta frontal. Para entender esto vamos a ver cómo se gira un punto primero. Aquí tenemos esta línea discontinua en magenta, sería un eje de giro, es decir, la bisagra como si fuera de una puerta. Esta recta es vertical, se representaría en alzado aquí como una recta y en planta, en proyección horizontal, como un punto. Aquí vemos representado, es que se ve un punto de la recta y en alzado la recta la veríamos completamente vertical. Una vez hecho eso, lo que hacemos realmente es girar la recta con respecto a este eje. Entonces, giramos un punto, en este caso, el punto B, giraría en un plano horizontal, en un plano paralelo al suelo. Si no, no podemos pinchar el compás, porque si no fuera paralelo, se vería como una elipse. Vemos aquí que lo que estamos girando, esa recta azul gorda, es el posible giro con respecto a este eje. Solo lo vemos en un círculo visto justo desde arriba, es decir, en proyección horizontal. Si no, vemos una elipse y en alzado, en este caso, veríamos una sola recta.
Vamos aquí, vemos ya representado en diédrico lo que sería el giro del punto, en este caso el punto A, con respecto a este eje de giro. Pincharíamos el compás en el eje, es decir, en la proyección horizontal de la recta vertical, lo extenderíamos hasta el punto que queremos girar y tendríamos ese círculo y lo giraríamos hasta donde nos pareciera oportuno. Es decir, giraría así. Y mantendría siempre la altura, con lo cual este punto al girar, si lo giramos por esta línea hasta aquí, por ejemplo, su proyección vertical lo que haría sería desplazarse también hasta ahí. Estaría la posición original y esta sería la posición girada. Mantiene la misma altura, la misma cota, porque está girando en este plano que hemos dicho antes, un plano horizontal, y simplemente gira. Aquí vemos ya el caso del giro de una recta. Vamos a girar el mismo punto de antes, solo que ahora, digamos, tenemos como el extremo de un segmento. Aquí tendríamos de nuevo el eje en esta recta vertical, el punto A, en este caso uno de los extremos del segmento es donde hemos colocado la línea vertical, no se va a mover, vamos a dejarlo quieto, vamos a hacernos fácil el trabajo, y el punto B gira hasta colocarse a la misma altura que A, es decir, al mismo alejamiento, para convertirse en una recta frontal. Como hemos dicho, los dos se mantienen, tanto el B original como el B girado, se mantienen en la misma cota, sobre el mismo plano de giro, sobre el mismo plano horizontal, que estaría la misma cota, y cambian su posición. Aquí tenemos el ejercicio en diédrico. Esta es la recta que giraríamos, es decir, la rotaríamos pinchando aquí el compás hasta colocarla así, es decir, frontal, paralela a la línea de tierra. Como este punto B hemos dicho que no cambia de altura, no cambia de cota, se mantendría la misma cota, su proyección está aquí, ahora, antes se proyectaba aquí, B2, y ahora ha girado, se ha colocado aquí. Este sería, digamos, B2 entre paréntesis, por decirlo de alguna manera, B2 girado, y uniendo ese B2 girado con este punto, con esta proyección que no se ha movido, tendríamos la verdadera magnitud del segmento o la distancia entre los dos puntos, ahí en este caso. Bueno, pues aquí están las dos formas de calcular la distancia entre dos puntos, o bien que ya nos la den por algún motivo situada en un plano paralelo a los planos de proyección, cambiar nosotros mediante un cambio de plano, girarnos nosotros y nos colocamos en posición favorable para que la recta esté en posición frontal, o girar la recta para que los planos de proyección estén en posición adecuada, posición favorable. Eso es todo. Un saludo.